Buenas tardes, mi nombre es Aira López. Hoy voy a realizar la explicación del ejercicio número 2 de la tarea 3 de aplicaciones de las integrales de cálculo integral. Entonces, el ejercicio número 2, sólidos de revolución. Ejercicio B. Encuentra el volumen que se genera al hacer girar la superficie limitada por la curva y igual a raíz de x y las rectas y igual a 0 y x igual a 4. Alrededor de la recta x igual a 5, representar el sólido en GeoGebra. Entonces, para este tipo de ejercicios hay diferentes métodos. Uno de ellos es el método de las capas cilíndricas, el cual nos dice que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral de entre a y b de h de x por r de x de x. Este h de x es la altura diferencial de x. En este caso es igual a raíz de x por el r de x, que es el radio del cilindro que está comprendido entre la distancia, el diferencial de x hasta el eje de giro. Para determinar esta distancia, lo que se hizo acá fue tomar desde el punto de referencia 0, 0, hay una distancia x hasta el diferencial de x. Y desde ese punto hasta el eje de giro hay 5 unidades. Entonces a estas 5 unidades le resto esta distancia x. Entonces, teniendo ya estos datos, lo que hacemos es reemplazar sobre esta ecuación. Entonces, quedaría 2pi la integral entre 0 y 4, que va a ser la parte que se va a asociar, lo que se va a hacer girar, por raíz de x por 5 menos x de x. Transformamos este raíz de x en una potencia y seguimos desarrollando. En esta parte multiplicamos término por término, seguimos desarrollando. Luego separamos las dos integrales. Entonces en esta parte sacamos el 5 de la integral. Entonces acá ya se hizo el cálculo integral. En la primera nos dio x a la 3 medios sobre 3 medios, evaluada entre 0 y 4 por 5. Y en la segunda nos dio x a la 5 medios sobre 5 medios, evaluada entre 0 y 4. Entonces, esto es igual. Entonces sería que es lo mismo tener esta igual a forma. Entonces, dominadores pasamos aquí a multiplicar. Seguidamente, lo que hacemos es reemplazar el límite superior en cada uno de los resultados que nos dieron, de las ecuaciones que nos dieron, menos eso, pero con el límite inferior. Reemplazo límite superior menos límite inferior en las dos partes de la ecuación. Continuamos desarrollando. Entonces, en la primera parte me queda 2pi por 5 por 2 cuartos a la 3 medios sobre 3 menos 2 por 4 a la 5 medios sobre 5, y esto es igual a 2pi por la primera parte 80 tercios menos 64 quintos, dando como resultado 87,3 unidades cúbicas. Paso nos dice que realizar sobre el programa GeoGebra. Entonces es ingresar la función f de x igual a raíz de x. Nos dice que está y mi entrada entre la recta y igual a 0, x
x igual a 4 y x igual a 5. Entonces la parte que se va a estudiar es esta. Cuando le esté hablando del diferencial de x, hacía referencia a esta. Entonces hacía referencia a la distancia que hay entre un punto determinado de la función sobre el eje x. Entonces lo que vamos a hacer es hacer girar esta parte de la función sobre este. Para eso vamos a hacer integral entre función, vamos a hacer integral entre la función f, la función es f de 0, la función de 0 a 4, de 0 a 4. Luego vamos a colocar un deslizador aquí, un deslizador del ángulo. Vamos a colocar un deslizador aquí del ángulo. Aquí en animación le damos creciente, le damos OK. Acá en propiedades le cambiamos el nombre. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre por algo más sencillo. Entonces coloquémosles ángulo. Bueno, entonces para continuar, los límites, entonces la siguiente opción sería sí, igual. Entonces igual a 0 es menor o mayor de x de x. Entonces aquí retomando hacemos la función si los límites son 0 es menor o mayor igual a x y x es menor o mayor a 4 de la función f. Entonces aquí le damos enter. Acá ya podemos desactivar esta función. Y ahora para hallar el sólido en revolución, dame superficie, curva. Entonces la curva va a ser h, el ángulo va a ser ángulo, y el lado va a ser,
el eje de giros, que va a ser X, X igual a 5. Ahora vamos, pues ya por último vamos aquí a la opción vista gráfica 3D y vamos a ver cómo nos queda el sólido en revolución. Para finalizar, aquí ya podemos ver el sólido en revolución. Muchas gracias por su atención.